Radio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en... Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Nutrición Virtual aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Les habla César Augusto Cataño aquí en Voz en Off para darle la bienvenida a este gran programa. Todos los que se están conectando en este momento a través de nuestra página web www.ecoradio.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo. Les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook de Ecoradio, a través de la página de Facebook de Nutrición Virtual y a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, doctora Diana, buenos días. Doctor José Esteves, bienvenido a Ecoradio, a este gran programa de Nutrición Virtual. Y doctora Diana, con la venia suya voy a arrancar presentando al doctor. Doctor, bueno, el doctor José Esteves es médico bioenergético de la Universidad del Rosario. Tiene un máster en coaching, en programación neurolingüística, en PNL, liderazgo en crecimiento interior. Lo que yo veo, doctor, y yo voy a arrancar con la primera pregunta del día. Doctor, ¿por qué un médico tradicional, llamémoslo así, se mueve al mundo de la medicina bioenergética y por qué ese paso? Me parece que es muy interesante. Sí, bueno, súper contento de estar en el programa y nos ha sucedido a los médicos que estamos en esta área alternativa que el cambio se generó a través de una crisis. Esa crisis en el caso mío fue de salud hace más de 26 años, donde yo estaba haciendo una maestría en un área bastante diferente de la medicina, que es en el área de la salud ocupacional, y resulta que estaba bastante mal de mi zona lumbar. Por circunstancias muy curiosas, conocí, no fue a un médico, sino a un psicólogo alternativo en la ciudad de Madrid, en España, y él, a través de una serie de preguntas y unos cristales que me colocó en la espalda y unas goticas que me dio a la salida de esa primera consulta, yo hice un cambio impresionantemente rápido, pero sobre todo el resultado tan increíble en una sola sesión me marcó a mí y me impulsó a entrar a estudiar lo que yo estaba realmente buscando, pero no era muy consciente en mi medicina. Estaba buscando diferentes áreas o especialidades que no me satisfacían plenamente, y al encontrar esto me llenó inmediatamente de pasión por estudiarla. Aquí les voy a hacer un comentario muy personal, doctor, y le pasa lo mismo Sí. que le pasaba a mi hermano, que es médico, que es urologo, cuando llegaba a la casa y decía, uy, tengo como gripe, y entonces la que le formulaba era mi mamá. Sí, sí. Bueno, doctora Diana, adelante. Ok, César Augusto, muy buenos días. Doctor José, muy buenos días en esta mañana tan fría. Qué gusto tenerlo con nosotros. Hoy otro programa diferente a los anteriores, pero para aprender. Todas las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando,
sáquenle provecho a este rato, hagan sus preguntas, con todo el respeto, explotemos el conocimiento del doctor Esteves para ayuda de cada uno de nosotros. Entonces, bienvenido nuevamente, doctor, y arranquemos con el tema. El tema es las señales de la vida para una salud integral. ¿Por qué ese título? Cuéntanos. Cuando hablábamos contigo ayer se me ocurrió entrelazar el estudio que he venido haciendo en los últimos años de las leyes universales que rigen todo el funcionamiento del universo, no solo su origen, sino en nuestra vida cotidiana. Todo lo que sucede está regido por leyes perfectas que indudablemente no son azarosas, no son el resultado de la suerte, ni de la mala ni de la buena suerte, sino de una conexión perfecta de eventos que nos llevan a vivir con plenitud, a vivir en conexión, como el proyecto nuestro de Doctor Conexión. ¿Conexión con qué? Con una fuente que es una fuente de información perfecta que está dentro de nosotros mismos, que puede tener que ver con la religión, pero no exactamente, sino que tiene que ver con el desarrollo de la felicidad y la plenitud en cada persona. Entonces, si las cosas no suceden por azar, sino suceden de manera matemáticamente demostrables y perfectas, como lo dice la física cuántica actual, la física convencional conocida de Newton, que estudiamos en la universidad, y los ingenieros que la conocen también, nos ayudan a manejar lo convencional. Por ejemplo, un viaje en avión se diseña basado en las leyes de la física convencional. La caída de una manzana, muy conocida la historia de Isaac Newton, que empieza a estudiar la ley de la gravedad. Esas leyes son totalmente conocidas, aunque no seamos ni físicos ni matemáticos, pero realmente estamos aprendiendo a conocer que somos seres multidimensionales y que no solo existe esa dimensión física palpable y reconocible por nuestro cerebro, sino que existen esas dimensiones. Por decir un tema que me ayuda a ilustrarlo, es que se ha demostrado que una partícula física es 99.99 con 7 más 9 de energía. O sea, es muy poquito lo que realmente es demostrable dentro de lo físico. Un pensamiento indudablemente es pura energía. Pero lo que consideramos, hablando por ejemplo, de los alimentos son información. Y la pregunta tuya es, bueno, ¿qué tiene que ver las leyes universales, por ejemplo, con los alimentos? Se me ocurría comenzar con una pequeña historia, si me lo permiten. Claro, mira, la historia es la siguiente. Conozco a una paciente que me cuenta una historia que me llamó muchísimo la atención y me refuerza este apasionamiento por el conocimiento de las leyes universales y la nutrición. Ella, un año después de casada, es invitada por su esposo a una celebración de ese primer aniversario. Pero para sorpresa de ella, durante esa reunión, él le dice que lo que desea es separarse, que él se ha enamorado de otra persona. En ese momento, justo en ese momento, ella estaba comiéndose un cóctel de langostinos. Entonces, bueno, el impacto indudablemente es lógico. Luego viene la elaboración del duelo, una separación amigable, una separación muy equilibrada. Pero la historia curiosa ocurre un año después exactamente. Ella está saliendo con unas amigas y van a un restaurante de mar y se come algo muy similar, un cóctel con unos langostinitos pequeños. Bueno, son un poquito grandes. Estaba pasándola muy bien y resulta que tiene una reacción alérgica exageradísima, que lo llamamos una reacción anafiláctica a los médicos, con congestión de la garganta, dificultad respiratoria y una angustia extrema, porque puede llevar a una reacción de estas a una asfixia. No por casualidad, sino porque vamos entrando en el tema, por causalidad, ella está muy cerca a una clínica donde es atendida en la zona de la 85 con 15, la atienden muy rápidamente y sale victoriosamente del evento. O sea, el final de esta historia es me gusta la historia, no solo por lo interesante, sino porque el resultado es muy satisfactorio. Entonces,
¿qué tiene que ver que un año antes estuviera recibiendo una noticia tan impactante con una historia que es que ella no era alérgica ni nunca lo fue en sus años anteriores a los mariscos? Entonces, digamos, este es mi abrebocas para el tema de hoy, ¿sí? Hablando de cócteles, un cóctel que me impulsa a hablar de que el alimento no es solo alimento, no es solo la proteína, la grasa, digamos la grasa del marisco, es información que se grabó en ese momento de una manera impresionantemente fuerte, porque lo que esperaba, con toda lógica, era una celebración bonita, una celebración. Mira, mi primer año, y aparentemente las cosas iban bien. No iban tan bien, algunas cosas seguramente se le pasaron por alto en su relación de ese primer año. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Por ejemplo, cuando hablamos de ¿qué es una ley universal? Son los parámetros o las pautas que rigen el funcionamiento del universo. Hay dos niveles básicamente. Un nivel de leyes universales, hablamos por ejemplo la ley de la correspondencia, la ley de la advertencia, la ley de la armonía, y vamos probablemente a hablar mucho más de la ley de la naturaleza que se relaciona con los alimentos. Pero hay unas leyes que han sido creadas por el humano, llamémoslas las leyes cotidianas. Por ejemplo, la normativa del tránsito en un país es muy diferente de un país a otro, pero también ha cambiado según la época, ha cambiado según las creencias o la religión, los temas religiosos en un país oriental o de la India o con un país latinoamericano predominantemente católico. Entonces, esas leyes no son interesantes de charlar en el día de hoy por lo menos, sino hablar de unas leyes que no son tan conocidas y que rigen el funcionamiento, el origen y todo lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana. Entonces, volviendo al tema de la historia de mi paciente, dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que resulta que la información que grabó el subconsciente de ella en ese momento no fue la información del alimento, sino el impacto de la noticia, entre comillas, mala. Prefiero no utilizar el concepto de malo, pero sí evidentemente reconocemos que hubo un impacto a nivel emocional tremendo, como un terremoto, un tsunami que llegó emocionalmente a su vida. ¿Sí? Y eso fisiológicamente, doctor, ¿cómo lo podríamos entender? O sea, sucedió la noticia, el shock, el impacto que tuvo la señora fue muy fuerte emocionalmente, pero fisiológicamente, ¿cómo lo podrías tú, para que todos lo entendamos muy bien? Sí, fisiológicamente. Claro, como una descarga de cortisol o de adrenalina, pero que no solo ocurre a nivel químico, ocurre a nivel de la corteza cerebral, que fueron los grandes descubrimientos del doctor Hammer con su medicina germánica, de la cual hemos aprendido muchísimo los médicos en el área alternativa, reconociendo que la gran mayoría de las enfermedades se agravan de una manera notoria cuando la persona recibe la noticia y no es tanto por la enfermedad. Por ejemplo, por decir una leucemia que no sea tan agresiva y la noticia la recibe de cierta manera el paciente, o no de manera malintencionada, el médico se la transmite de una manera brusca, digamos así. Yo no estoy hablando de una mala intención de la práctica médica. Lo toma como la persona lo toma a nivel subconsciente como el fin, como la desgracia, como ya no me queda nada más en la vida, o sea, la total desesperanza. Ya no hay nada más que hacer, lo cual no es cierto, pero el subconsciente sí lo tomó así. ¿Qué puede estar grabado previamente en la paciente? Tu pregunta es muy interesante, porque previamente en la paciente puede estar grabado un concepto profundo de miedo al abandono. Investigando, pero en palabras un poco resumidas, viene ella de un hogar de padres separados. Fue muy traumática la separación porque estaba entrando a la adolescencia, cuando ella a los 9 años o 10 años más o menos. Entonces, el gran temor de ella al casarse, me lo reconoce en la consulta, era que se separara. Entonces, por ley de atracción,
pero es una ley de atracción desde lo negativo. Ella tenía que pasar por la experiencia, y ahí voy a ingresar un concepto de las leyes universales. Le correspondía vivir esa experiencia para evolucionar su alma, su conciencia. Entonces, ¿eso es el karma? Claro, ¿estamos hablando ahí de karma? es ley de causa y efecto, el karma inconsciente, que nunca, pero absolutamente nunca es sinónimo de castigo, sino de consecuencias de sus actos no conscientes previos, de no haber trabajado, por ejemplo, profundamente su miedo al abandono. Entonces, tiene mucho miedo al abandono. El universo, en su perfecta sabiduría, porque está regido por una sola ley que se llama la ley del amor, pero la ley del amor el amor no es un sentimiento, es una información que nos impulsa a nuestra plenitud, a nuestro desarrollo. Entonces, mira qué tiene que ver ahí. Tiene que ver con una descarga de cortisol, de adrenalina, con un impacto a nivel de la corteza cerebral, que fue lo que mencioné de los estudios de Hammer. El doctor Hammer demostró en los escáneres de aquella época, que fueron los primeros, unas manchas que no explicaban muy bien los radiólogos, que no entendían, de personas que habían recibido noticias sobre el cáncer, básicamente. Sí, de hecho, el doctor Hammer tuvo un cáncer a partir de la muerte muy traumática de un hijo. Entonces, sí, hay una cantidad de eventos bioquímicos, neurológicos, y que graban inmediatamente, como se graba una fobia. Interesante, por ejemplo, una fobia en un niño se graba en instantes me refiero a un segundo, por ejemplo, y para trabajar una fobia se requiere a veces de muchas terapias. Una fobia, una araña, digamos una araña de tierra fría, que no son venenosas, y el niño está jugando en una finca acá en la sabana, y sale la mamá, digamos, a observar cómo está su niño en un jardín. La mamá se asusta muchísimo, pega un grito, le quita la araña, luego le lava con jabón exageradamente y llora la mamá. Quiere decir que le grabó una información inadecuada en su subconsciente. ¿Sí? Bueno, ahí vamos, ¿cierto? Con cómo funciona el tema de las leyes universales. Por ejemplo, la ley de la afinidad. La ley de la afinidad dice que lo similar atrae lo similar en el universo, lo cual, mira, ahí tú tienes una botella de agua, colócale unas goticas de aceite y es imposible que se diluya ese aceite en tu botella de agua. Puedes hacer todo lo que quieras, o sea, aparentemente se diluye, pero luego van a quedar separados los elementos del aceite, que no es hidrosoluble. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona está diciendo, ¿por qué será más importante un cambio desde lo profundo que una dieta? Y no sé si quieres entremos ya en ese tema de alimentación y de identidad. No, sigue tranquilo, sí. Y cuando llegue el momento entraremos a la parte de nutrición, porque es bien interesante todo esto que estás hablando, y muchas personas de pronto no tienen la conciencia de la importancia de esas situaciones. Hay gente que, por ejemplo, se sienta a almorzar, a cenar, a desayunar de mal genio. Entonces yo pienso que todo ese tipo de cosas empiezan a crear lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo, ¿no? Como a marcar esos momentos que dejan registrados en su mente, qué sé yo, y traen problemas de salud a largo plazo o a corto plazo, ¿no? Porque lo que realmente, si miramos los seres humanos, básicamente es información. Y si la información está combinada, vamos a ver el ejemplo de una ensalada muy sana, con aceite de oliva, con todos los condimentos maravillosos, aceitunas, una dieta como tipo mediterráneo, pero resulta que la persona está comiéndose esa ensalada frente a un televisor y viendo una situación muy, muy trágica, que puede ser de una guerra, puede ser lo que está sucediendo a nivel mundial, de enfermedades, de pandemia, y lo que prima, lo que realmente tiene más fuerza, es esa información que tiene una carga emocional muy grande, porque la carga emocional de la ensalada es todo lindo, es maravilloso, es perfecto, porque es salud, es equilibrio, es orgánico, es sano. Pero lo que va a ganar
digamos que sería como el gen dominante, que no es un gen, pero la energía dominante es la energía distorsionada de lo que está llegando por el nivel visual y el auditivo. Entonces, el estómago, que lo sabemos a través de medicina alternativa, en esa zona del plexo solar, y donde los médicos también reconocemos que está el segundo cerebro con una gran producción de neurotransmisores. La persona dice, voy a ilustrarlo, resumirlo así: me acabo de comer una ensalada deliciosa, sanísima, y a los 15 minutos estoy muy mal, con distensión, con náuseas, probablemente hasta con otras manifestaciones gastrointestinales y con una sensación muy desagradable en general. ¿Qué generó eso? No el alimento, lo generó la experiencia visual y auditiva que recibió el cerebro, y lo asumió con una carga tremendamente importante y traumática, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces no habrás dicho tú, por favor, mira, cuando estén comiendo en familia, hablen de cosas bonitas, no coloquen el televisor, si quieren poner de fondo unos sonidos bonitos, se puede hacer música clásica, la música que quieras, pero por favor también dejen los celulares cuando son todos los hijos adolescentes. Qué rico compartir, que recuperar, y aunque el alimento, digamos un alimento que no sea tan sano, va a incluir un frito, ¿sí? Una empanada frita, pero también hay una ensalada con aguacate, hay integrales, hay una crema de verduras totalmente natural, sin sabores artificiales, y vamos a añadirle un ingrediente que no es tan sano. Totalmente asegurado que esa comida es absolutamente sana y se va a asimilar de una manera perfecta, porque esas excepciones... Sí. Doctor, discúlpame, es que no sé, César Augusto, pero yo dejé de escucharlo un ratito, como que se cortó el sonido. No, doctora Diana, vamos muy bien. Debe ser su internet que le jugó la mala pasada, pero estamos muy bien. Todo muy bien. Les recuerdo a todos, y les aprovecho que estamos a través de www.ecorradio.com, las personas que están conectadas en la página de Ecorradio, empezamos un poquito demorados, pero ya está toda la transmisión ahí. Ahí también pueden ver el video del programa, lo pueden escuchar o lo pueden ver, se recargan la página, recargan y ahí encuentran el video. Estamos también a través de Facebook de Ecorradio y Facebook de Nutrición Virtual. Entonces vamos muy bien. Aprovecho para una pregunta, doctor, porque me llegó por el interno de Ecorradio. Entonces yo tengo que tener un balance de mis emociones con mi mundo fisiológico, con mi mundo físico. Lo entiendo así. Es decir, hay que balancear emociones con la parte física, porque si no, pues no funciona bien. ¿Es así o estoy equivocado? Pues en esa ya agrego la parte mía, que es la parte final de la pregunta. No, súper correcto. ¿Sabes por qué? Porque la invitación en estos procesos de transformación es a un cambio de identidad. Y el cambio de identidad empieza con el cambio de las creencias. Por ejemplo, hablamos de creencias globales en programación neurolingüística, que es las creencias fundamentales del ser humano, de las cosas grandes. Por ejemplo, ¿qué crees que es la vida? ¿A qué vienes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué significa la vida y la muerte? Esas preguntas fundamentales que ojalá, por ejemplo, nos las planteemos, y sobre todo en momentos de crisis, valga la pena hablar de este año como la gran oportunidad de hacernos preguntas trascendentales. No vamos a hablar de nada negativo, sino de que las preguntas trascendentales me llevan a encontrar una información diferente, por ejemplo, esta información linda de Ecorradio. Entonces, no solo linda, sino práctica. Entonces, ingreso una información diferente, la pongo en práctica, porque en el primer nivel es la información. El segundo nivel se llama la verificación de la información. Cuando yo verifico la información, me da solo dos tipos de resultados: un resultado satisfactorio de plenitud o un resultado insatisfactorio. Cuando yo encuentro un resultado satisfactorio, quiero seguir por esa línea investigando más y practicando más. Cuando por el contrario, la información que me llegó a mí no es una información que llamamos en psicología una información que no es de sabiduría, sino equivocada,
Por ejemplo, la vida es una lucha, es muy difícil hacer una dieta, es muy difícil bajar de peso, es imposible mejorar de una artritis reumatoidea, es imposible que una persona deje su medicamento por ejemplo, un medicamento para el sueño. Entonces, esas creencias limitantes, si están muy, muy aferradas en la persona, no se va a abrir a una nueva información. Entonces, no es solo cambiar la emoción, porque la emoción es el resultado de las creencias. Primero creo algo, luego actúo y luego genero una emoción o un sentimiento, que son dos cosas diferentes. Por lo tanto, invitamos a un cambio profundo de identidad. Ese cambio de identidad, por ejemplo, de pasar de ser víctima a ser un creador. Eso es un proceso del viaje del héroe. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la película del Rey León. Deja de ser víctima a ser un verdadero héroe que recupera su reinado. Esas simbologías lindas de las películas, pero que no están en las películas, están en nuestras vidas. Cuando una persona se separa y recupera su poder, pero además no queda como era antes, queda empoderado, pero no desde la vanidad, sino desde la espiritualidad, que es diferente. ¿Y qué va a generar en su vida? Va a atraer, ahí entramos en tema de nutrición por ley de afinidad, la gotica. Ahora, el azúcar en el agua totalmente compatible, se diluye facilísimo. ¿Qué es muy compatible? Un estado de identidad, de plenitud y de satisfacción y de felicidad y de paz interior con una alimentación sana. Entonces, claro. Acá tengo unos apuntes, me ayudo de ellos. Cambia tu identidad y tu entorno cambia. Ley de causa y efecto. Entonces vas al supermercado y ¿qué te va a traer comprar cuando tu estado es un estado de satisfacción y de plenitud y de alegría? Y además quieres que tu familia tenga una alimentación sanísima. No te vas por el corredor lleno de dulces y de paquetes y de bebidas de gaseosas, sino te vas por los alimentos orgánicos. Si no eres vegetariano, por los peces de agua fría, que son mucho más sanos que los otros. Buscas integrales. No se te ocurre ni siquiera pasar a comprarte una gaseosa. Y bueno, hemos descubierto los médicos, pues los que estamos trabajando también en medicina ortomolecular, de que los jugos, por ejemplo, no son la gran maravilla porque tienen una carga glicémica muy rápida y es qué maravilla, por ejemplo, comerse una naranja en pedacitos por la mañana, a diferencia de tomarse un jugo que está hecho de varias naranjas. Entonces, salto de la nutrición al tema de las leyes espirituales para ver que todo está correlacionado y que mi estado de nueva identidad y descubrir quién eres de verdad, porque ese es todo el proceso de retorno al héroe. El niño no lo tiene que hacer, porque el niño tiene una conciencia que se llama la conciencia de la inocencia, no tiene información. Pasamos por dificultades, retornamos al camino de la conexión con la plenitud, y en ese camino segurísimo que buscamos una alimentación sana, además de ejercicio, de aire puro, de no tener el televisor prendido durante el almuerzo, por ejemplo. No es secreto, porque lo cuento a mis pacientes, que con mi esposa, por ejemplo, no tenemos televisor en la habitación. Nos gusta charlar, tenemos nuestro iPad para hacer nuestras meditaciones, y hace más de 20 y tantos años que no tenemos televisión en la habitación. Eso nos da la oportunidad de integrarnos de una manera diferente. Entonces, la alimentación no es únicamente ese producto que puede tener una grasa saturada, sino el estilo de vida y la plenitud del ser humano, que de una manera diferente, por ejemplo, nos preguntábamos con algunos médicos en algún momento dado, aquellos, por ejemplo, campesinos paisas con unas edades muy avanzadas, trabajando allí en la zona cafetera, fumándose un tabaco, tomándose unos aguardienticos y comiendo su chicharrón con su cultura paisa, y con una salud absolutamente increíble. Y cuando uno de ellos va a decir, no, pero es que hagámosle un examen de colesterol, de HDL. Normales. A los 90 y pico de años trabajando, y seguramente muchos de ellos ya mueren es por una edad muy avanzada. ¿Qué pasó? ¿Qué información recibieron?
sí, la información de armonía con su entorno, de armonía con su familia y de armonía en general con la naturaleza. Súper. Y hablando de eso, me cabe aquí una pregunta. Claro. Como estamos hablando de sentimientos, de señales, de energía, ¿qué pasa con esos alimentos proteicos, cárnicos, que vienen de un estado de pronto de muerte del animal bastante fuerte? Entonces, esos sentimientos uno también afecta nuestra salud, o sea, el cerdito o la vaca, que el proceso de muerte de estos animales es bastante fuerte. Ahí hay una emoción para el animal muy fuerte también. ¿Eso afectaría nuestra salud? ¿De qué manera nos la afectaría ese tipo de alimentos? Claro, la información siempre va a llegar a nosotros de una manera diferente y llega de una manera un poquito más traumática cuando el alimento proviene de los mamíferos y no de los peces, por ejemplo, y mucho menos del reino vegetal. Entonces, la persona que está en una armonía bastante interesante, bastante plena, con un proceso de cambio de identidad, de una búsqueda espiritual, y come un alimento de estos, lo afecta de una manera mucho menor, de una manera muy atenuada que la persona que entra en correspondencia por ley de la afinidad. Entonces, vuelvo a la ley de la afinidad. La persona está deprimida, no se cuida, por ejemplo, en otros aspectos que podría ser el ejercicio. También puede estar emocionalmente mal por causas, puede ser familiares, por crisis no resueltas, por duelos no elaborados, y además ingresa a su organismo, por ejemplo, la carne del cerdito, que es el animal que tiene unas características proteicas y de ADN más similares a las del ser humano, con un porcentaje altísimo del 99% de un ADN casi igual. Resulta que entra por afinidad a afectar muchísimo más a esa persona que a la persona que esté armónica. Entonces, que la persona que esté muy armónica evidentemente no tiene que ser vegetariano, y no tiene por qué ser vegano si su cuerpo le dice que no lo necesita. O sea, y es una opinión totalmente personal y la hago con mucho respeto y valoro profundamente a las personas que llevan esas dietas tan bien elaboradas y tan bien equilibradas, ¿sí? Entonces, el tema de que te sugestiones con que esa carne que viene del animal que sufrió en su último momento hace que se predisponga y pueda producir generar un efecto negativo en la persona, ¿sí? Entonces, sin exagerar y sin hacer ningún chiste a propósito de nada, que dice, bueno, pero es que también el vegetal cuando es extraído, por ejemplo, la zanahoria extraída de la tierra, ¿será que sufre? Eso son ideas, todo al final son las ideas que nosotros tengamos en nuestro sistema de creencias que nos lleva a vivir una vida plena independientemente de la vibración de esa proteína, de esa carne, del animalito que venga, ¿sí? Ok. Pero sí. de todas maneras, doctor, yo te hice esa pregunta porque es que en consulta yo tengo varios pacientes, sobre todo paciente joven, hoy en día paciente joven, y quiero volverme lacto-vegetariano o me quiero volver vegano. Ayer, por ejemplo, tuve consulta y curiosamente tuve 3 pacientes que querían volverse veganos. La pregunta que yo les hacía, ¿por qué decidieron tomar ese cambio de vida, ese estilo de vida que es saludable, es respetable? Me gusta en algunos casos y también pues comparto a los que no lo hagan, pero les hago yo esa pregunta y coincidencialmente 3 pacientes en horas diferentes, no se conocían ni nada por el estilo, pero me decían es por el sufrimiento animal. No, yo ya no quiero comer nada de origen animal por el sufrimiento que
que presenta el animal en el momento que muere. Entonces, esa energía no la quiero yo absorber. Por eso fue la pregunta, que si sería verdad, pues, y cómo poder evitarlo para aquellas personas que sí comen esa carne, ese cerdito, bueno, la gallina que le cogen el pescuezo y tan, y en el sancocho y todo esto. Entonces, ¿qué recomendarías tú para esas personas que no se mentalicen con anterioridad, voy a consumir un alimento que un animal ha sufrido? ¿Qué recomiendas tú ahí? Me encanta la pregunta porque me lleva al siguiente cuestionamiento que integra desde dónde tomo yo las decisiones. Por ejemplo, desde dónde yo tomaría la decisión de renunciar a un trabajo en una empresa importante, digamos una empresa bancaria, y resulta que tomo la decisión basado en que estoy hasta acá del jefe, estoy peleando, hablo de injusticia, que me están tratando mal. La probabilidad de que esa persona cuando salga a montar su propio proyecto o emprendimiento le va a costar muchísimo trabajo o tristemente va a fracasar en esos primeros intentos, porque su nivel vibratorio está originado desde una rampa de lanzamiento de injusticia y de que las cosas no deberían ser así. Ahora miremos la otra persona que dice, agradezco profundamente los años que estuve en esta entidad bancaria, trabajo con una de ellas, una entidad bancaria a través de medicina prepagada, y me acuerdo el caso, dice, salí con un profundo agradecimiento de este banco a montar mi propio proyecto de salud ocupacional. En poquito tiempo el éxito era evidentísimo, tenía muchos clientes y clientes allá a nivel nacional, y siempre estuvo súper agradecida con su pasado. Entonces, si arranco una decisión, por ejemplo, de una dieta vegana o vegetariana, desde la idea de evitar el sufrimiento de los animales, inconscientemente estoy entrando a un campo nuevo, no desde una vibración positiva, sino es como saltar a la piscina y me resbalo y me puedo golpear. Todo proyecto debe estar basado, hablando de la ley de la afinidad, desde un estado profundo de paz interior. Entonces, la decisión consciente de pacientes míos también, adolescentes, bueno, ¿quieres ser vegano? Yo te voy a asesorar. Yo personalmente, José Manuel, fui 3 años vegetariano, no vegano, sino vegetariano. Superé un tema de salud de una manera total. Estoy acá, realmente fue un tema neurológico y de verdad fue una cosa muy, muy mágica, y dentro de ese proceso terapéutico fui muy juicioso del vegetarianismo, ya tenía una motivación clarísima. Entonces, la libertad por encima de todo. Bueno, tú tienes la libertad, yo te voy a asesorar a que tú seas el vegano o el vegetariano más feliz. Pero por favor, no te enfoques en el sufrimiento del animal, ni vayas a buscar información por internet de lo que sucede con estos animalitos, porque es una información muy traumática, muy traumática. Entonces, cuando yo estaba haciendo un curso de vegetarianismo y nos colocan esos videos, y mi esposa dice, no, nos salimos de esa charla. Dice, si yo tomo la decisión, la tomo desde la paz interior. Entonces, siempre hay que sanar dentro de nosotros lo que estamos viendo allá afuera. Entonces, realmente yo estoy viendo afuera únicamente, no lo que llamamos la realidad, sino la interpretación que está en mi mente codificada en el sistema de creencias. Por lo tanto, digo, bueno, ¿qué está sucediendo en el 2020? Está sucediendo un proceso de transformación profunda para que nos hagamos preguntas trascendentales y desarrollemos un mundo absolutamente ecológico y muy, muy viable, muy sostenible, ¿sí? Entonces, mira que no me metí en temas de que este virus y todo eso, que ya tenemos mucha información. Saturados. Sí, muy saturados. Dice, oye, qué maravillosa experiencia la que se está generando dentro de mí. No significa que no haya personas que hayan sufrido las consecuencias y graves de lo que sucede, pero no voy a entrar a ese tema. Entonces,
no tomes una decisión basada en el sufrimiento nunca, sino en el impulso. Entonces, monto este negocio porque me encanta que lleguen clientes a mi restaurante vegetariano, fantástico, pero no monto este negocio para evitar que otros vayan a sacrificar animales, porque en el subconsciente tengo todavía una huella o una herida no sanada. Eso lo trabajamos con bioneuroemoción o programación neurolingüística, cuando dice, bueno, realmente el que sufre, no digo que el animalito no sufra, pero hay una codificación de sufrimiento en la persona que te plantea ese tipo de ideas. Okay. Doctor Diana, ¿puedo sí, interpelar? Es que la verdad estoy muy inquieto y si uno pudiera simplificar en un ejemplo, y lo miro desde mi punto de vista de ciudadano de a pie, es decir, sí. ¿cómo veo yo las cosas? Y está la historia del vaso medio lleno o vaso medio desocupado. Si soy de los que miro el vaso medio lleno, pues vivo feliz. Pero si siempre lo estoy mirando desde el punto desocupado, pues vivo amargado. ¿Es algo así como eso, doctor? ¿Y es un ejemplo que me permite a mí nivelar mi energía? Sí, y voy a decirte y a decirle a todos que yo no veo ni el vaso medio lleno ni medio vacío. Yo lo veo tal como es. Simplemente es un vaso que está lleno al 50%. Entonces, cuando veo las circunstancias como tal, cuando veo mis emociones como tal, que cruzan a través de mí y no las califico de negativas, que no califico de negativo la persona que come cerdo, que no califico de negativo la persona que decidió ser vegano, sino que es perfecto para su proceso de desarrollo. Y que la persona que está en un camino claramente espiritual, pero la espiritualidad, y con todo respeto lo digo sin fanatismos, y una espiritualidad bien aterrizada significa que tú vives plenamente, también en una vida económica, familiar, de proyectos, de disfrutar plenamente, por ejemplo, todo tipo de alimentos. Sí, pero bueno, dice, pero yo comería, por ejemplo, una crema de verduras hecha a base de glutamato monosódico, evidentemente no. Prefiero que no, porque ya está demostrado que el glutamato monosódico puede ser cancerígeno y genera alergias o migraña. Entonces, prefiero que eso no suceda. Pero si me invitaron y la cremita tenía glutamato, yo digo, bueno, bendigo esta crema que me la están sirviendo con tanto amor. Es una excepción. Entonces, me parece que los extremos llevan siempre al sufrimiento, o me reprimo o me desboco en algo. No, pues no sé, el licor, por ejemplo, un vino con una comida italiana, qué delicia. Pero ¿qué pasa con el adicto? Que no puede tomarse ese vino porque se perdió el control. Y entonces se tomó todas las botellas que pero no solo una. Entonces, el equilibrio a mí me parece que es como lo que ejemplifica el verdadero proceso de ecología, de equilibrio, de armonía y de felicidad en la vida. Entonces, vuelvo a insistir, si tú decides cambiar tu identidad, recibe una información que a ti te parezca sana, ponla a prueba. Por ejemplo, pon a prueba cómo te va con esa alimentación vegana, te sientes vital. Bueno, que necesitaste un suplemento por ejemplo, de B12. Sí, porque te falta eso. Pues tómate ese suplemento, ¿sí? Sí, pero es que no quiero ser totalmente vegano porque a veces me provoca comer algún lácteo, un yogur, un quesito. Pues cómelo porque tu organismo te lo está pidiendo. Vuelvo a insistir y que doctor, y si es un queso con bocadillo, mejor, ¿no? Claro, delicioso y con tintico. Me preguntan, pues estamos muy serios, y mira que mi postre favorito es un tintico sin azúcar, recién hecho, después del almuerzo, de queso con bocadillo. Uy, delicioso. ¿En serio? ¿Ustedes creen que yo estoy pensando en carga glicémica, que cuántas calorías recibí yo en el bocadillo, si plenamente estoy disfrutando eso? ¿Qué pasaría si hay una invitación y este año, el año mío de
del encuentro realmente con la actividad física, porque en mi vida no he sido un buen deportista. Mis pacientes lo saben y no es un secreto. Y este año he estado súper juicioso haciendo entre 40 y 50 minutos diarios de ejercicio. Entonces, tengo una invitación, por ejemplo, con pizzas en la noche y unos vinitos. Al otro día, ¿qué hago? Un ayuno programado. Ese ayuno, ¿qué va a ser? Básicamente, manzana rallada, yogur griego sin azúcar, ecológico, que lo hay. Sí, no puedo decir la marca, pero hay varias marcas. Y el hecho es que ese desayuno al siguiente día es una infusión de canela con limón, el yogur con manzana rallada y no más. O sea que hice un ayuno programado porque la noche anterior comí un poco de carga alta de harinas refinadas. Entonces, ¿cómo me siento? Pues muy bien, ¿sí? Y las leyes universales me llevan a que siempre vamos a pasar por situaciones críticas, como si el planeta fuera un colegio. ¿Quién en el colegio no tuvo dificultades de relaciones o con los profesores o con alguna materia muy complicada? Si vemos cada dificultad, y por ejemplo también en el bajar de peso, lo vemos como una gran oportunidad de cambiar nuestra identidad, totalmente prometido que la persona baja de peso fácilmente. Cambia tu identidad y tú vas a bajar al peso que tú decidas, no con el índice de masa corporal o el peso que digamos nosotros los médicos. Claro, podemos sugerir, mira, tu peso ideal serían 65 kilos, tu estatura, tu edad, tu contextura. Pero ¿qué tal que la persona lleve a procesos profundos de transformación en su autoestima, su identidad, su gestión, y que sin cambiar mucho la alimentación baje de peso? Entonces, pero estoy haciendo una cantidad de ejercicio, spinning y bueno, tantas calorías, y resulta que no baja de peso ni de medidas la persona. ¿Qué está pasando con su mundo emocional? ¿Qué está pasando con su identidad, por ejemplo, de abandono? Porque sobre todo chicas que van a estudiar fuera del país en el primer año, por ejemplo, un intercambio de colegio, o una chica de más edad, 20 y pico de años, mi paciente que fue a Inglaterra, en los primeros 6 meses había aumentado 12 kilos, con una dieta muy bien equilibrada. Allá en Londres estaba estudiando inglés y ya empecé a asesorarla. Tú tienes un gran miedo, una sensación de abandono, porque tus papás no están bien de salud, y ese temor exagerado no significa, no dije no justificado, pero que la llevaba a un estado de angustia, le hizo que aumentara de esa manera de peso. O sea, yo creo que de las cosas bien bonitas hoy es el alimento es una información que se integra con la experiencia de vida del ser humano y con su identidad. La identidad no es el nombre, no es que yo soy José Manuel, yo soy médico. No, la identidad realmente de cómo vivo la vida, de cómo me siento y cómo enfrento las circunstancias, ¿sí? Y eso es entendible de lo que estabas hablando de la persona que come, que se engorda cuando está fuera del país, porque obviamente también no solamente la parte emocional, sino también la parte fisiológica, ¿no? Se alteran muchas hormonas, el cortisol, se aumenta la ansiedad, las ganas de estar picando, y generalmente pues no se va a comer las cosas más saludables, sino siempre recurren al dulcecito en exceso y todo lo que aporta más calorías. Entonces, todo lo que tú acabas de decir es muy cierto, todo debe ir en un equilibrio. Sí. Ni en exceso ni en escasez, porque hasta el agua en exceso es mala. Claro. Entonces, tiene que ir todo en equilibrio. Y esto también me hace pensar una cosa, doctor. Es muy importante porque nosotros siempre hablamos ya de la persona adulta, pero es interesante que la gente sepa cómo es de importante educar al niño en emociones y en alimento. O sea, yo no estoy de acuerdo, respeto, mas no comparto esos papás o esas abuelitas que dan el alimento al niño amenazándolo.
Sí. Yo siempre peleo, entre comillas, peleo con los pacientes eso, ¿no? Es que el niño no come nada y lo he castigado y lo he dejado encerrado y le digo que si come le compro el helado, le compro el carro, le compro esto. Y yo les digo, eso no debe ser así. El niño tiene que aprender a comer porque debe saber que el alimento le va a ayudar a tener una buena salud. Bueno, les hablo muchas cosas de eso, Sí. pero pienso que la parte emocional hacia los niños también es importante que lo sepan, porque de ahí depende tener un joven y un adulto sano y tener una tercera edad pues bien llevadera sin tantos problemas, tanto emocionales como de salud. No sé, doctor, Sí. ¿tú qué Doctora opinas? Diana y doctor José, ahí me les atravieso porque es muy oportuno el comentario que nos hacen a través del chat de la página de Ecoradio. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de www.ecoradio.com, a través de nuestra página de Facebook Ecoradio, a través de la página de Facebook de Nutrición Virtual y a través de nuestro canal de YouTube. Nos dice un oyente, saludos, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Nos dice, en definitiva, vivir en armonía con el entorno y con uno mismo es lo mejor. El autoconocimiento es la clave. El doctor Esteves nos ha acompañado durante unos 13 años y en definitiva el proceso con mi hijo y la mía propia ha sido fantástico. Gracias a esta oyente por estar conectada con Ecoradio y con este gran programa de nutrición virtual. Y definitivamente, doctor Esteves, muchísimas gracias porque hoy ha sido una lección, una cátedra de vida espectacular. Yo estoy Total. súper contento. Y sabes lo que decías tú, me atrevo a decir que no es tanto en el niño, sí es en el niño, pero qué estará pasando en la mujer que empezó a quedar, que quedó embarazada, si ese embarazo fue planeado, si fue plenamente deseado por una pareja ya madura que ha desarrollado muchos proyectos antes de llegar a esa decisión tan linda y ojalá tan consciente. Si no fuera así, pues por leyes universales también es perfecto, es bienvenido y va a ser amado ese bebé que llega, pero la parte nutricional de la mamá, del bebé, comienza en la mamá con la experiencia de las primeras fases del embarazo. Entonces, por eso las náuseas y todo eso básicamente no son solo el resultado de un cambio hormonal por la placenta, sino del cambio emocional en la mamá. Entonces, digamos que la mamá no esperaba el embarazo, pero rápidamente hace un cambio de conciencia, dice, bueno, bienvenido porque el universo, Dios, como tú lo quieres llamar, no desde experiencias religiosas, ya es una realidad la llegada de pronta de ese bebé y empieza a nutrirse bien, pero no solo desde los alimentos, sino desde el quererse a sí misma y mandarle la mejor energía a ese bebé que viene y que está creciendo. Entonces nace el bebé y en esa primera etapa es fundamental la conexión con la lactancia, con el amor de la mamá. Ahora, a diferencia de hace algunos años, están llevando el bebé al pecho de la mamá para que empiece a succionar lo más pronto posible y para que no haya esa desconexión tan brusca de, por ejemplo, los niños que dejan incubadora, porque a veces es totalmente necesario, lo vivimos cuando trabajamos claro. en las clínicas, pero esa primera experiencia maravillosa de entrar en una lactancia armoniosa y no difícil va a llevar a que ese niño ya más grande no sea ansioso por comer o que rechace el alimento. Entonces, totalmente de acuerdo que los castigos muchas veces son sutiles, porque no estamos hablando del papá o el pariente que le pega al niño por no comer físicamente, sino que hay castigos sutiles de encerrarlo o de no darle comida hasta el otro día o que no le va a regalar un juguete si no come tal alimento. Entonces, el hecho es que es totalmente contradictorio y traumático el utilizar esas estrategias, pero sí es adecuado llegarle con todo el amor y dar nosotros los padres el mejor ejemplo, ¿sí? El ejemplo de comer sano, de no servirle porciones muy grandes a los niños, porque la porción del niño no puede ser igual a la porción de un adulto de 80 kilos. Entonces, si animamos a los niños a comer sanamente y a disfrutar plenamente el encuadre, lo que llamamos en psicología, el encuadre amoroso de los alimentos, el niño tampoco va a ser un niño obeso, como hay grandes niveles de obesidad en Colombia, en México y en Estados Unidos.
que dice, bueno, ¿por qué ese niño llega a comer tantas calorías, ya no solo en su casa, sino en el colegio y fuera del colegio? Básicamente por un vacío afectivo, ¿sí? Prohibirle no sirve, que restringirle las calorías tampoco sirve. Se necesita un manejo integral entre muchos profesionales, pero dentro de eso, ese enfoque totalmente acertado, que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, desde el no castigo y sí desde el diálogo amoroso. Dialoguemos. Bueno, si tú no quieres comer esto, te propongo una cremita de verduras porque no te comiste el brócoli completo a mordiscos. Mira, esto está delicioso. ¿Qué va a generar en tu cerebro, en tu crecimiento, cuando juegues con tus compañeros, cuando retornes al colegio el próximo año? Entonces, el diálogo amoroso, es decir, bueno, ¿qué pasará si tú no almuerzas? Hagamos un experimento. No almuerces y a las 5, 6 o 7 de la tarde o de la noche hablamos a ver cómo te sientes. Y el niño a las 6 de la tarde tiene un hambre que se devora todo y le calentamos la cremita de verduras. Dice, papá o mamá, tenías toda la razón, esto está delicioso. No hubo ninguna grabación traumática en el proceso pedagógico para que porque es que es lo normal, el alimento es vida, lo mismo que el aire, la respiración. Dice, pero ¿cómo te vas a quedar sin respirar? ¿Cómo te vas a quedar sin alimento? ¿Qué codificamos los padres? Básicamente nuestras emociones, pero para codificar bien las emociones codificamos nuestras creencias. El niño se va a enfermar si no come, espérate un momento, no se va a enfermar, porque le va a dar gripa si se mojó, salió, no. Equivocaciones que no surgen de la mala intención, sino de la falta de información de los padres. Qué bonito estos procesos de enseñarle a los padres, porque es totalmente sabio el dicho de que los padres no venimos con un manual debajo del brazo. Y por eso, por la difusión de cosas sanas, no solo de nutrición, sino de espiritualidad. Quería leer esta frase, mira, el objetivo no es alcanzar una meta, sino tener una nueva identidad. Entonces, la mamá que está angustiada con el niño que no come, por ejemplo, oye, tu objetivo no es que el niño coma, cambia tu identidad emocional desde la paz interior y te prometo que tu niño en 2 o 3 días ya está comiendo cosas muy sanas y de vez en cuando dale alguna galguería, alguna excepción, ¿sí? Pero es que se tomó una gaseosa en el colegio. No pasa nada, en tu casa no tienes gaseosas, estás dándole frutas enteras, le preparas, ojalá los niños como en Oriente tomen infusiones desde pequeños, infusión de jengibre, de canela con limón, son maravillosas. Cúrcuma, por ejemplo. Entonces, creo que quedó como resuelta la última duda, sí, más o menos. Sí, clarísimo, y sobre todo que el tiempo se nos pasa volando hoy, doctor. Sí. Doctora Diana, yo creo que este programa merita una segunda parte para que la coordinemos, porque creo que hay mucha información, hay mucho aprendizaje para todos, y doctor, de verdad, desde EcoRadio, desde Nutrición Virtual, muchísimas gracias, porque hoy hemos aprendido muchísimo. Doctora Diana, adelante. No, pues lo que acabas de decir, César, es verdad. Esto apenas es como un abrebocas, como una introducción, es ver la otra parte que no conocemos, de lo que hablaba el doctor, de las señales, de los sentimientos y de todo relacionados con la salud. Y esa parte yo creo que mucha gente la ignoraba. O sea, lo que acaba de decir el doctor, de sentarse uno a comer como con esa emoción de culpabilidad. Si me voy a comer este bizcochito, esta tortica, Dios mío, me voy a subir tantas calorías, eso tampoco está bien hecho. Yo también soy amiga de que uno no puede estar con el conteo de carbohidratos. Me voy a comer una torta, tiene tantos carbohidratos, tanto azúcar, tanta grasa, no puedo comérmela, porque eso pues tampoco es sano. Sí. O estar a toda hora pesándose uno, eso tampoco es sano. Si me permiten, cuento mi experiencia personal. Yo estoy en el proceso pues con la doctora Diana de bajar de peso, pero cuando yo voy al médico, los médicos me miran, este man, 53 años, 55, 50, pesando 110, 112 kilos, y apenas me miden la tensión, me dicen, ¿usted qué hace? ¿Por qué? ¿Usted no está enfermo? No, yo no sufro de nada, gracias a Dios. Porque yo siempre he pensado toda mi vida que cuando me voy a comer algo, lo voy a disfrutar.
y eso es para disfrutarlo, sin pesos de nada. Claro, por salud hay que reducir, entonces claramente, pero sí creo, doctor, y aquí estoy de acuerdo con usted plenamente, que si uno emocionalmente está bien, la vida fluye mucho mejor con todo. Claro, y quería mencionar dos leyes más muy cortico, no sé qué tiempo me queda. No, adelante, doctor. ¿Sí? Dale. Me fascina hablar de este tema. Son dos leyes que son las leyes básicas de aplicación diaria de las leyes universales aplicadas en la vida cotidiana. Se llama la ley de la advertencia y la ley de la oportunidad. O sea, la ley de la advertencia en la vida cotidiana te dice no sigas por este camino porque los resultados no van a ser satisfactorios, ¿sí? Por ejemplo, estás escogiendo un alimento y sientes que es un alimento muy procesado, que tiene una carga, digamos, de saborizantes y de sustancias que no provienen naturalmente valga la redundancia, de la naturaleza, pero de todos modos dice, bueno, pero si ya lo compré, ¿por qué no me lo voy a comer? La ley de la advertencia te lo está mostrando, o en el restaurante, que el producto puede ser que no esté ni descompuesto, ni puede ser que no tenga ninguna contaminación bacteriana, pero hay algo que te está diciendo. Ese es el nivel instintivo. Y es que a veces criticamos el nivel instintivo en el ser humano y es absolutamente sano y necesario, ¿sí? El instinto no me refiero a ser agresivo con los demás, para nada, sino el instinto que me dice, no te comas eso, no te comas eso. Pero como estoy en una invitación y mi tío está invitando al restaurante, yo termino comiéndome esa carne. El resultado evidentemente va a ser bastante riesgoso y negativo. Pero la ley de la oportunidad te dice, cuando estás en el supermercado mirando, dice, oye, ¿por qué no comer el yacón? ¿Qué será esto del yacón? El doctor Esteves me dijo que comprara el yacón, que lo partiera en pedacitos y lo comiera antes del almuerzo. Es delicioso, parece una manzana. No lo dejes oxidar, solo parte los pedacitos y te lo comes 15 minutos antes del almuerzo porque te regula la curva del cortisol. Te das la oportunidad, de la glicemia también. La oportunidad de ¿qué? De que cuando empieces a almorzar, tu capacidad gástrica es menor, vas a comer más poquito, muy sano, y además disfrutaste una comida sanísima como el yacón, que es un tubérculo, demostradísimo que regula la curva de la glicemia y baja los picos de cortisol. Entonces, ley de la advertencia y de la oportunidad, pero eso visto en cualquier área de la vida, dice, mira, no hagas ese negocio, no vayas a ese viaje, te lo está diciendo el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que escucharlo. El cuerpo te habla en todas las áreas de la vida, en las relaciones, en las decisiones, en la economía y lógicamente en la nutrición. Entonces, las leyes aplicadas, si aprendemos a aplicar de una manera sencilla en todas las áreas y el área que trabajamos hoy, y estoy feliz de imaginar que en el siguiente programa de verdad que lo haré con muchísimo gusto, para profundizar en cómo se manejan esas leyes universales, ¿sí? en la vida práctica y cómo tiene que ver eso no solo con la nutrición, sino en general con la vitalidad del ser humano. ¿Sí? Buenísimo, muy bueno, porque esos datos, esos tips que tú nos das enriquecen nuestra vida, nos ayudan a cambiar la identidad. Y eso pienso que podría ser un programa, ¿no, César?, para que el doctor nos enseñe a cómo cambiar esa identidad que en algún momento nos está causando un malestar, no solo a nivel de salud, sino también a nivel personal, profesional, emocional, ¿cierto? Claro que sí, doctora Diana. Nos están escribiendo desde Perú, nos felicitan por el programa, nos dicen felicitaciones, excelente programa. Entonces, doctor, la verdad, muchísimas gracias y cuéntenos si alguna persona lo quiere contactar para una consulta, ¿en dónde lo puede ubicar, doctor? Claro, muchísimas gracias. Bueno, la página se llama Doctor Conexión, DR Conexión en minúsculas, por Instagram o por Facebook, y por WhatsApp con muchísimo gusto. La gente dice, no, pero qué pena con el doctor, directamente conmigo en temas de crecimiento personal, de nutrición, al 315-224-8533. Para los que están fuera de Colombia, le agregan más 57 y quedan conectadísimos con el doctor. Claro. Es mi pasión, es mi vocación, la descubrí y sigo apasionado aprendiendo.
Me gradué en el año 86, digo, es increíble, sigo estudiando, sí, sigo estudiando porque me fascina compartir. Y ¿saben qué quiero? Que la gente verifique la información siempre a través de las experiencias, sí. Entonces, cuando dice tú tienes que creerme, no, esa frase no me gusta. No, mira, yo te doy esta herramienta, utilízala a ver cómo te va con esta herramienta. Dice, fantástico el yacón. Listo, el doctor Esteves tenía razón, ¿sí? Pero no porque sea la última palabra, sino porque el yacón funciona, ¿sí? Que quererse a sí mismo funciona, que hacer ejercicio es una maravilla. Y también transformar internamente tu identidad en aquellos aspectos que sientas que no fluyes. Porque miramos el ser desde el punto de vista integral. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo están tus relaciones con tus amigos? ¿Dejaste tus amigos porque te casaste o tus amigas? ¿Cómo está el tema de la espiritualidad? Que en nuestro proyecto de Doctor Conexión lo llamamos la plenitud del ser humano independientemente de toda circunstancia externa. Gran reto, ¿no? Genial. Todo lo que sucede allá afuera, todo no, casi nada de eso de lo que sucede afuera yo lo puedo cambiar, pero sí me puedo dedicar a mi propósito, que no es un propósito egoísta, porque estoy pensando en mi entorno cercano, pero también ¿por qué no llegarle a miles de personas con información maravillosa? Sí. Claro, como lo estamos haciendo. Eso, listo. Pues eso es lo que estamos haciendo a través de Ecoradio, a través de personas idóneas en temas interesantes para toda la familia y que podemos ayudar a prevenir, a cambiar, a mejorar. Eso es algo muy bueno que estamos con Nutrición Virtual desde que iniciamos el programa en este año. Entonces, doctor Esteves, lo último que quieras recomendar a los que nos están escuchando relacionado con el tema, como unos pequeños tips, no sé, tú qué quisieras decir en esta última parte del programa. Que te dediques básicamente a crecimiento personal y que como consecuencia del crecimiento personal, que es lo mismo que identificarse con el ser. Me parece súper interesante que la próxima vez vamos a hablar del triángulo del ser, hacer y tener. Te identificas con tu verdadera identidad, que es el ser con mayúscula. Plenitud, creatividad, abundancia, también abundancia económica, pero no una abundancia económica que tenga que ver con la ambición, sino con el servicio a los demás. Para servir a los demás necesitamos recursos y lógicamente económicos. Todos esos sinónimos del ser son a lo que te invitamos a que descubras dentro de ti porque es tu verdadera naturaleza. Y de ahí salen las ramas del hacer y del tener. Entonces, que con esa mirada nueva, con una óptica nueva en tu vida, te vas a dedicar, o sea, al hacer, a cuidarte y a tener resultados maravillosos. Ser, hacer y tener. ¿Ubicados dónde? En el ser, que es ese realmente eres tú, el ser, pero no lo que sabes hasta este momento, sino lo que puedes descubrir dentro de ti, como el diamante que está dentro de ti, por descubrir, claro. Somos un diamante en bruto, sí, que hay que pulirlo. Hay que limpiarlo. Así. Eso está muy bien, doctor, de verdad, muchísimas gracias por este programa. Espero que volvamos a estar muy pronto, como en la segunda parte. No sé, ¿tú qué quieras decir, César Augusto? No, esa segunda parte hay que cuadrarla de una vez, doctora Diana, porque ese tema es un tema fundamental para todos los seres humanos que queremos vivir. Ahí sí, como lo dice nuestra querida Marta Lucía Ramírez, vivir en plenitud y armonía para todos. Pues no la vicepresidente porque es una homónima, es Marta Lucía Ramírez. Yo me quedé pensando, yo nunca la había oído escuchar eso, pero bueno, si César lo dice de pronto, yo no lo había escuchado. Nuestra querida Marta Lucía Ramírez que hace claro, maravillosa Marta Lucía, porque es que la gran oportunidad está en la transformación y la muerte hace parte de ese proceso de transformación y de crecimiento del alma. Entonces, mientras tengamos la vida, vivamos la plenitud de la mejor manera, también comiendo sanamente, lógicamente.
Sí. Perfecto, Bueno, doctor. adelante, doctora de la Sierra, Pues, y yo cierro. no, pues doctor, nuevamente, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por aceptar un nuevo programa y Nutrición Virtual está para servirles a todos, al doctor para que transmita el conocimiento y a todos los que nos están escuchando para que sigan con nosotros todos los jueves en Eco Radio. Claro, con mucho amor y me sentí como en casa y cuando quieran me avisan. Un abrazo. Muchísimas gracias. Lo mismo, doctor. Muchas gracias. Bueno, a todos los invito a que sigan conectados aquí a www.ecoradio.com. Esta tarde a las 4 de la tarde, hora Colombia, los invito a ver un gran evento organizado por Mundo Management, que lo vamos a retransmitir aquí a través de Ecoradio desde Argentina. Ellos traen temas muy interesantes en todo el tema de recursos humanos, de manejo de personal, de temas que nos convienen aprender a todos los que somos empresarios, a los que manejamos equipos de trabajo. Entonces a las 4 de la tarde, hora Colombia, llega Mundo Management con su café. Entonces a todos sigan conectados. Saludos a todos. Feliz tarde, feliz noche, feliz amanecer desde cualquier parte. A Perú, muchas gracias por escucharnos. Veo también personas conectadas desde Austria. Un saludo muy grande a las que nos están a los que se están conectando, a Jaime Cortés que nos está viendo ahí un momento desde Suiza, desde Basilea, Suiza. Un abrazo muy grande a todos, mil gracias. Chao, chao.